Me llamo Ainara Salvatierra. Desde pequeña, siempre reaccioné un compás más lento que la gente normal. Cuando otros llamaban mi nombre, normalmente tardaba unos segundos más en girar la cabeza. Cuando ocurría algo, todos ya habían tenido tiempo de asustarse, esquivar o tomar una decisión, mientras yo seguía quieta en el mismo sitio, parpadeando, entendiendo poco a poco qué estaba pasando en realidad. Más adelante, muchas decisiones de mi vida las tomó Iago Valcárcel por mí. Pero la primera vez que lo conocí, no sabía en absoluto que aquel chico de rostro frío entraría en mi vida de una forma tan obstinada. Aquel día era una tarde de principios de otoño en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. La luz del sol atravesaba los altos ventanales y caía en largas franjas sobre el viejo suelo de piedra. En la biblioteca olía a papel, a madera y a sol que llevaba mucho tiempo reposando sobre los lomos de los libros. Yo abrazaba un cuaderno pequeño, de pie frente a la estantería de fotografía, mirando hacia arriba el libro que estaba en el estante más alto. Era un libro sobre el arte de la composición fotográfica. Me puse de puntillas e intenté alcanzarlo. Apenas la punta de mis dedos tocó el lomo. Toda la fila de libros frente a mí se inclinó de repente. Sonó un fuerte estruendo. Parpadeé. En mi mente apareció lentamente un pensamiento. Los libros van a caerse. Pero mi cuerpo todavía no había alcanzado a reaccionar. Justo en ese momento, alguien me rodeó la cintura desde atrás y me tiró con fuerza hacia atrás. Mi espalda chocó contra el pecho de esa persona. Un aroma muy limpio me envolvió de inmediato, como jabón mezclado con un poco de menta. Al instante siguiente, los libros cayeron y golpearon el hombro y la espalda de la persona que estaba detrás de mí. Él soltó un leve gemido. Levanté la cabeza a contraluz. Vi un rostro muy hermoso. Nariz alta, rasgos afilados, ojos profundos y un poco feroces. Su expresión parecía disgustada con el mundo entero. Si tuviera que compararlo, diría que se parecía a un perro grande, carísimo y muy bonito, pero de mal carácter, capaz de morder a alguien en cualquier momento. Dije lentamente, «Gracias». Él bajó la mirada y me observó durante 2 segundos. Luego me soltó. No dijo nada. Se agachó a recoger los libros. Yo también me acuclillé para ayudarlo. Cuando nuestras manos tocaron el mismo libro al mismo tiempo, retiré la mía lentamente. Él me miró. «¿Qué carrera estudias?» «Periodismo y comunicación». «¿Primer año?» Me entregó el libro y después se levantó. Pensé que se iría, pero rodeó la estantería, alzó la mano y volvió a ordenar los libros que se habían caído. Sus brazos eran muy largos y sus movimientos mucho más rápidos que los míos. «Si no alcanzas, pídele ayuda a alguien», dijo con una voz grave y algo fría. «O súbete a una silla». Abracé el libro y asentí. «Oh». Él se inclinó para mirarme, con el ceño fruncido, con una reacción tan lenta. «¿Qué habrías hecho si te golpeaban?» Yo todavía no había pensado cómo responder. Cuando él ya se había dado la vuelta para irse, su espalda era muy recta, sus pasos rápidos, y la sudadera negra rozó la luz pálida del sol dentro de la biblioteca. Me quedé allí mucho rato, abrazando el libro contra el pecho. En mi corazón solo había un pensamiento muy claro. Esa persona era realmente feroz. La segunda vez que vi a Iago Valcárcel fue en la mesa de inscripción del club de fotografía. A principios de septiembre, el patio de la Universidad de Salamanca seguía bajo un sol intenso. Los clubes habían colocado mesas para reclutar miembros a lo largo del camino empedrado. Voces, papeles, bolígrafos y risas se mezclaban, haciéndome sentir un poco mareada. Me acuclillé bajo la sombra de un árbol
mirando el formulario de inscripción que tenía en la mano. Aquel formulario era muy extraño. Las preguntas de arriba no se parecían a las de otros clubes. No preguntaba por qué quería entrar, ni por mi experiencia, mis habilidades o mis metas de estudio. Solo tenía una serie de preguntas muy personales. ¿Qué comida te gusta? ¿Qué tipo de pastel te gusta? ¿Qué animal te gusta? ¿Qué bebida te gusta? ¿A dónde te gusta ir cuando tienes tiempo libre? Parpadeé y seguí mirando hasta la última línea. ¿Qué tipo de hombre te gusta? Me quedé aturdida. ¿El club de fotografía también necesitaba saber eso? Detrás de mí, alguien me apuró. Compañera, ¿vas a rellenarlo? Si no, apártate un poco. Levanté la cabeza, pero antes de que pudiera decir algo, una voz familiar sonó a mi espalda. Ella lo va a rellenar. Me giré. Era la persona de la biblioteca aquel día. Hoy llevaba una sudadera negra, con las mangas arremangadas hasta los codos, dejando ver unos antebrazos claros y delgados. Bajo el sol, su rostro seguía tan frío como la primera vez, pero por alguna razón sus orejas estaban un poco rojas. Bajó la mirada hacia mí. Soy el presidente del club de fotografía, Iago Valcárcel. Me levanté lentamente. Si hay algo que no sepas rellenar, pregúntame, dijo. La distancia entre nosotros era muy corta. Volví a oler en él aquel aroma limpio de jabón y menta suave, además de un poco de calor de sol. Bajé la cabeza para mirar el formulario. Este formulario. Pregunté despacio, ¿por qué hay que escribir qué tipo de hombre te gusta? Iago se quedó rígido, inclinó la cabeza para mirarme. En sus ojos, que ya eran afilados de por sí, pasó de pronto una sombra de incomodidad. Para estadísticas de la cuota del club. Levanté la cabeza. ¿Qué relación tiene la cuota del club con el tipo de hombre que me gusta? La tiene. Su voz estaba un poco ronca. Facilita organizar actividades. Pensé un momento. Seguía sin entender. Pero él era el presidente. Así decía que tenía relación, seguramente la tenía. Así que bajé la cabeza y fui rellenando cada apartado. Escribí que me gustaba la tarta de fresa, los gatos y el zumo de naranja, o que me gustaban los lugares tranquilos, que me gustaba fotografiar paisajes, pero aún no sabía ajustar los parámetros. Cuando la punta del bolígrafo se detuvo en la última línea, volví a quedarme inmóvil. ¿Qué tipo de hombre te gusta? En verdad nunca había pensado en ese asunto. Una sombra cayó a mi lado. Iago se inclinó cerca de mí. ¿No sabes qué escribir? Asentí. Él guardó silencio 2 segundos y luego extendió la mano para tomar el bolígrafo que yo sostenía. Yo te enseño. Su aliento rozó mi oreja. Sentí un leve cosquilleo en la oreja, y mis dedos apretaron sin querer el borde del papel. Él se inclinó y escribió en la última línea con una letra muy bonita. 186 centímetros. Sabe hacer fotos, piel clara. Sabe jugar al baloncesto, buen carácter. Parpadeé. Esto es la respuesta correcta. Me devolvió el bolígrafo. Con la voz muy baja. Con la voz muy baja. Si escribes esto, entras directo. Miré aquella línea y seguí sintiendo que algo era extraño. Pero la expresión de Iago era demasiado calmada, como si de verdad fuera una norma seria del club de fotografía. Así que asentí. Está bien. Él tomó de nuevo el formulario y recorrió con la mirada cada línea que yo había escrito. Al llegar al apartado de la tarta de fresa, su mano se detuvo muy ligeramente. Después dijo: el miércoles por la tarde, ven a la sala del club de fotografía, en el antiguo edificio de letras para la reunión. No llegues tarde. Asentí. Está bien. Había dado 2 pasos cuando de pronto volvió la cabeza.
El sol caía detrás de él, haciendo más nítidos los rasgos fríos de su rostro. Pero esta vez vi que sus orejas realmente se habían puesto rojas. Ainara Salvatierra. Sí, todo lo que escribiste se detuvo un instante. Lo he recordado. Antes de que yo pudiera reaccionar, él ya se había dado la vuelta y se había alejado. El viento atravesó el patio, trayendo consigo una risa muy leve de él. Nos vemos el miércoles. Bajé la cabeza para mirar el formulario de inscripción que él se había llevado, y en mi corazón apareció lentamente una pregunta. ¿Para qué recordaba esas cosas? El miércoles por la tarde asistí a mi primera reunión del club de fotografía. Y llegué tarde. No fue a propósito. La sala del club de fotografía estaba en la tercera planta del antiguo edificio de letras. Pero aquel edificio era demasiado viejo y sus pasillos demasiado enrevesados. Pasé por 2 escaleras. Me equivoqué 3 veces de giro y me quedé mucho rato frente a un aula vacía antes de darme cuenta de que estaba en el lugar equivocado. Cuando por fin empujé la puerta correcta, dentro ya estaba lleno de gente. Iago Valcárcel estaba de pie frente al proyector. Hoy llevaba una camisa blanca, con las mangas arremangadas hasta los codos, y sostenía un puntero láser en una mano. En la pantalla había una fotografía de paisaje, con líneas claras de composición. Él estaba diciendo algo, con voz grave y estable, pero al verme entrar, su frase se detuvo de repente. Toda la sala también quedó en silencio. Yo me quedé en la puerta, abrazando mi cuaderno, y dije lentamente: «Lo siento, me perdí». Iago me miró 2 segundos. Después señaló el asiento del centro de la primera fila. «Siéntate ahí». Seguí la dirección de su mano. Ese asiento estaba vacío. Sobre la mesa había además una cajita rosa. Caminé despacio hasta allí y me senté bajo las miradas curiosas de todos. Cuando abrí el cuaderno, me di cuenta de que había olvidado traer bolígrafo. Miré la página en blanco durante un buen rato. Justo entonces, Iago terminó de explicar una parte y bajó de la tarima. Pasó a mi lado, se inclinó y colocó un bolígrafo sobre mi cuaderno. «Usa el mío». Su voz era muy baja, solo lo bastante para que yo la oyera. Levanté la cabeza. La distancia entre nosotros era muy corta. Volví a oler el jabón y la menta de su cuerpo. Su aliento rozó mi oreja, haciendo que encogiera el cuello sin pensarlo. «Gracias». Él no se fue enseguida. Su mirada se detuvo en la cajita rosa que estaba frente a mí. «Ábrela». Le hice caso. Dentro había un trozo de tarta de fresa. La crema blanca era suave, y encima tenía varias rodajas de fresa roja. La caja aún estaba un poco fría, como si acabaran de sacarla hacía poco. Me quedé aturdida. «Esto es beneficio del club». Iago tosió levemente. «Sabor fresa». Miré la tarta y luego recordé lentamente. En el formulario de inscripción yo había escrito que me gustaba la tarta de fresa. Resultaba que su frase «lo he recordado todo» significaba esto. Iago giró la cara, con las orejas un poco rojas. «Cómetela rápido. Si la dejas mucho, se derretirá». Dicho eso, volvió a la tarima como si no hubiera pasado nada. Tomé la cuchara y me llevé un bocado a la boca. Era muy dulce, tan dulce que bajé la cabeza y sonreí sin darme cuenta. Desde aquel día, Iago empezó a enseñarme fotografía con frecuencia. Yo aprendía muy despacio. Él hablaba de apertura, velocidad de obturación, ISO y luz. Aquellos conceptos daban vueltas en mi cabeza como hilos enredados. Muchas veces él ya había terminado de explicar, y yo seguía mirando la pantalla de la cámara, sin saber qué botón debía girar primero.
Iago se quedaba a mi lado, con el ceño fruncido. ¿Lo entendiste? Yo guardaba silencio. Él miraba mi expresión y suspiraba. Lo explicaré otra vez. Lo explicaba una segunda vez. Luego una tercera. A la cuarta vez, por fin asentí. ¿Lo entendiste? Lo entendí. Levanté la cabeza para mirarlo y dije, muy seria, tus pestañas son muy largas. Iago se quedó paralizado. Todo su cuerpo pareció como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Parpadeé, y con un compás de retraso, me di cuenta de que al parecer acababa de decir algo que no venía al caso. Lo siento, dije, no debería haberme distraído. No pasa nada. Él se dio la vuelta y fue hasta la ventana, quedándose mucho rato de espaldas a mí. Miré su espalda sin entender por qué sus orejas se habían puesto rojas. Al cabo de un rato, volvió. Su rostro había recuperado la calma de siempre, pero el borde de sus orejas seguía rojo. Ainara. ¿Sí? En adelante no digas tan fácilmente cosas así. ¿Qué cosas? Elogiarme. ¿Por qué? Él me miró con una mirada muy profunda. Porque yo lo malinterpretaré. Ah, no entendía. ¿Malinterpretar qué? Iago no respondió. Tomó la cámara y apartó el rostro. Sigamos estudiando. Bajé la cabeza para mirar la cámara. En mi corazón sentía algo extraño, pero no sabía en qué consistía. Después de una actividad del club, me quedé para editar algunas fotos. Cuando terminé de guardar las imágenes y metí el portátil en la bolsa, afuera ya estaba más oscuro. Nubes negras cubrían el cielo de Salamanca, y una llovizna caía al otro lado de la ventana. Justo cuando me levanté, escuché la voz de Iago detrás de mí, Ainara. Me giré. Él estaba en la puerta de la sala, sosteniendo una chaqueta cortavientos negra. Está lloviendo fuera. Miré por la ventana. En efecto, llovía. Iago se acercó y me entregó la chaqueta. Póntela. La tomé, pero aún dudé. ¿Y tú? Mi residencia está cerca, lo dijo con mucha naturalidad. Puedo correr hasta allí. Antes de que yo pudiera decir algo más, él ya se había dado la vuelta y se había marchado. Su espalda desapareció rápidamente por las escaleras. Me quedé allí un momento, y al final me puse lentamente la chaqueta. Su chaqueta era muy grande, las mangas eran demasiado largas, y me cubrían casi toda la mano. En la prenda había un leve olor a menta y jabón, exactamente igual al olor de Iago. Cuando bajé al piso de abajo, la lluvia se había vuelto más intensa. Me quedé bajo el alero, mirando la cortina blanca de lluvia frente a mí, y empecé a quedarme en blanco. No había traído paraguas. ¿Debía correr de vuelta o esperar a que lloviera menos? Mientras todavía lo pensaba lentamente, un paraguas se abrió de repente sobre mi cabeza. La voz de Iago sonó a mi lado, con la respiración aún agitada. Sabía que te quedarías aquí aturdida. Giré la cabeza. Se había cambiado a una sudadera gris. Tenía el pelo un poco mojado y claramente acababa de volver corriendo bajo la lluvia. Con una mano sostenía el paraguas y la otra caía junto a su cuerpo. Sus nudillos estaban algo blancos por apretar el mango. ¿No te habías ido? Olvidé algo. ¿Qué olvidaste? Iago guardó silencio un momento. Aquí agono. Después inclinó el paraguas hacia mí. Llevarte de vuelta a la residencia universitaria, Fray Luis. Lo miré lentamente. Entonces, ¿no corriste en vano? La lluvia golpeaba el paraguas con un sonido continuo. Iago bajó los ojos hacia mí, bajo la luz tenue. Sus ojos marrón ámbar parecían más profundos de lo habitual. No fue en vano. Lo dijo muy bajo. Ya lo encontré. Yo seguía sin entender qué había encontrado. Pero él ya había entrado en la lluvia.
así que tuve que seguirlo. El paraguas no era grande. Al compartirlo, nuestros hombros casi se rozaban. El viento traía el frío de la lluvia, pero a mi lado había mucho calor. Bajé la cabeza para mirar el borde de la chaqueta negra que llevaba puesta. Luego miré la mano de Iago sosteniendo el paraguas. Una sensación muy extraña se extendió lentamente en mi corazón. Iago. ¿Sí? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Sus pasos se detuvieron apenas. De pronto, el sonido de la lluvia se volvió más claro. Después de un rato, dijo: un presidente debe cuidar a los miembros del club. Oh, pensé un momento y volví a preguntar. Entonces, ¿también eres así de bueno con los demás miembros? Iago guardó silencio durante mucho tiempo, tanto que pensé que ya no respondería. Entonces dijo: no. Levanté la cabeza para mirarlo. Él no me miraba. Solo observaba el camino mojado por la lluvia frente a nosotros. Solo contigo. Parpadeé. Esa frase entró en mis oídos muy rápido, pero llegó a mi corazón muy despacio. Cuando por fin entendí su significado, Iago ya había acelerado un poco el paso. Date prisa, dijo con la voz más baja. La lluvia va a caer más fuerte. Corrí a pasitos detrás de él. Su chaqueta cubría mis hombros, su paraguas me protegía la cabeza, y aquella frase «solo contigo» se quedó mucho tiempo en mi corazón. Al día siguiente, lavé la chaqueta y la tendí en el balcón de la residencia. Irati Montalvo la vio e inmediatamente se acercó. Ainara, ¿una chaqueta de hombre? ¿De quién es? Del presidente del club de fotografía. ¿Iago Valcárcel? Irati abrió mucho los ojos. ¿Ese que parece tan feroz? Asentí. Llovía, y me la prestó. Irati me miró un rato, y su expresión se volvió muy complicada. ¿No te parece raro? ¿Qué es raro? Recuerda que te gusta la tarta de fresa. Te presta su chaqueta y además vuelve corriendo para llevarte con un paraguas. Irati se cruzó de brazos y me miró como si estuviera viendo a alguien sin remedio. Ainara, ese chico está enamorado de ti. Parpadeé lentamente. Solo es el presidente del club. ¿Un presidente de club llegaría tan lejos? Pensé durante mucho tiempo. En mi cabeza apareció la imagen de Iago inclinándose para dejar el bolígrafo sobre mi cuaderno, la cajita rosa de tarta, la chaqueta negra con olor a menta y el paraguas inclinado hacia mí bajo la lluvia. Aquellos detalles antes estaban dispersos, pero ahora parecían encajar lentamente entre sí. Pero todavía no me atrevía a estar segura. Quizá como reacciono despacio. Dije, me cuida un poco más. Irati suspiró. Ainara, ¿de verdad eres lenta para entender o estás fingiendo ser lenta? No supe qué responder. Solo giré la cabeza para mirar la chaqueta negra que se mecía suavemente con el viento en el balcón. No sabía por qué, pero de pronto deseé que se secara pronto, porque así tendría una razón para volver a ver a Iago. Le devolví la chaqueta a Iago después de lavarla. La chaqueta había pasado 2 días secándose en el balcón, y el olor a menta y jabón de él ya se había desvanecido. Solo quedaba el olor al sol y al detergente. Abracé la chaqueta y fui a la sala del club de fotografía. Iago estaba editando fotos junto a la ventana. La luz de la tarde caía sobre sus hombros, haciendo que la camisa blanca se viera más suave de lo normal. Al oír mis pasos, levantó la cabeza. Le entregué la chaqueta. Gracias por prestarme tu chaqueta. Iago la tomó. Sus dedos rozaron suavemente la tela, y su mirada se quedó sobre la prenda durante mucho tiempo. ¿La lavaste? Pensé un poco y añadí. También gracias por acompañarme de vuelta a la residencia aquel día.
Iago me miró. Bajo la luz de la tarde, sus ojos tenían un marrón ámbar muy claro, como cristal atravesado por la luz. Ainara. ¿Sí? ¿De verdad quieres darme las gracias? Asentí. Quiero. Entonces, mañana come conmigo. Parpadeé. ¿Eh? Si quieres darme las gracias, dijo con la voz muy baja, aunque las orejas se le pusieron rojas, entonces come conmigo. No se me ocurrió ninguna razón para negarme, así que asentí. Está bien. La tarde siguiente, Iago me llevó a la pastelería Bruma Dulce. Era una pequeña pastelería, situada en un callejón tranquilo, cerca del casco antiguo de Salamanca. La tienda no era grande, pero por dentro era muy cálida. Las paredes estaban llenas de fotos instantáneas. En la vitrina había pasteles pequeños y bonitos, y el olor a mantequilla, leche y café se mezclaba de tal forma que nada más entrar me dio hambre. Pregunté, ¿cómo conoces este sitio? Lo descubrí antes, cuando salí a hacer fotos. Él me abrió la puerta para que entrara primero. ¿No te gustan los pasteles? Tardé un compás en recordar. En el formulario de inscripción había escrito que me gustaba la tarta de fresa. Iago realmente lo recordaba todo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Iago empujó el menú hacia mí. Pide lo que te guste. Miré el menú mucho rato, dudando entre mousse de fresa y mille crepe de té verde. Iago me miró de reojo. Pide los dos. No podré terminarlos. Yo comeré. Después de decirlo, apartó la mirada, como si aquello fuera de lo más normal, pero sus orejas estaban rojas. Cuando trajeron los pasteles, tomé una cucharada de mousse de fresa y me la llevé a la boca. La crema suave y dulce se deshizo en mi lengua. Mientras saboreaba lentamente la fresa, de pronto noté que alguien me miraba. En la mesa de al lado, un estudiante con camiseta blanca estaba mirando hacia mí. Cuando nuestras miradas se encontraron, él sonrió. Yo todavía no había pensado si debía devolverle la sonrisa, cuando Iago ya se inclinó hacia mí. La comisura. ¿Qué? ¿Tienes crema? Su pulgar rozó la comisura de mis labios. El movimiento no fue brusco, pero sí muy rápido. Después ya no se recostó como antes. Se inclinó un poco hacia adelante. Apoyó el codo sobre la mesa y casi bloqueó la mitad de mi cuerpo de la vista de la mesa de al lado. Bajé la cabeza y comí otro bocado de pastel. Aquel estudiante seguía mirando. Esta vez no me miraba a mí, sino a Iago. Pregunté en voz baja, ¿qué está mirando? No lo sé. Iago respondió con mucha frialdad. Y tampoco me importa. Pero sus dedos golpeaban suavemente la mesa. Yo ya conocía esa costumbre. Cada vez que Iago se irritaba, hacía eso. Después de comer, Iago fue a pagar. Yo me quedé esperándolo en la puerta. El estudiante de camiseta blanca se acercó de pronto, con el teléfono en la mano. Compañera, dijo, perdona por lo de antes. Me pareció muy adorable verte comer pastel y te miré demasiado. ¿Podría agregarte en Instagram o WhatsApp? Levanté la cabeza lentamente. Antes de que pudiera responder, la voz de Iago sonó detrás de mí. Ella no agrega. Su voz estaba fría como el hielo. El estudiante se quedó sorprendido. ¿Por qué? Iago se acercó y se colocó pegado a mi lado. Su hombro casi tocó el mío. Porque a ella no le gustan los hombres. Me quedé aturdida. El estudiante también. Me miró a mí, luego a Iago, y su expresión se volvió muy complicada. Perdón, molesté. Se marchó rápidamente. Me giré para mirar a Iago. Iago, lo que acabas de decir. Reacción improvisada. Él me tomó de la muñeca y me arrastró muy rápido.
Tuve que correr a pasitos para seguirlo. Pero, Ainara. Iago se detuvo y giró la cabeza para mirarme. Tenía el ceño fruncido y los labios apretados en una línea recta. Su expresión era tan fea que parecía haber perdido una gran batalla. ¿Sabes que hace un momento ese chico te estaba mirando? Lo sé, dije. Me estaba mirando comer pastel. No miraba el pastel. Él respiró hondo. Te miraba a ti, pensé un momento. ¿Hay diferencia? Aigo me miró durante mucho tiempo. Al final, apretando los dientes, dijo, sí, muchísima diferencia. Yo seguía sin entender cuál era la diferencia, pero vi que su rostro se ponía cada vez peor, así que no seguí preguntando. Solo tiré suavemente de la manga de su ropa. Iago, ¿estás enfadado? No. Entonces, ¿por qué caminas tan rápido? Guardó silencio 2 segundos y luego aflojó el paso. Porque tengo las piernas largas. Bajé la cabeza para mirar sus piernas. Luego miré las mías. Oh, en las siguientes vacaciones, el club de fotografía organizó una salida para hacer fotos en las afueras de Salamanca. Yo llevaba la cámara colgada y caminaba al final del grupo, como siempre. Iba a mi lado, girando la cabeza de vez en cuando. ¿Estás cansada? No. ¿Tienes sed? No. ¿Tienes hambre? Me toqué el estómago. Un poco. Iago sacó de inmediato de su mochila una caja de fruta ya cortada y varios paquetes pequeños de galletas. Sabía que tendrías hambre. Miré las fresas rojas en su mano. ¿Otra vez lo adivinaste? Iago apartó la mirada. Sí, Bryce Urrutia pasó por allí y no pudo evitar reírse. ¿Adivinar? ¿Qué va? Tu formulario de inscripción lo ha leído tantas veces que casi se lo sabe de memoria. Iago lo miró fríamente. ¿Te morirías si hablaras un poco menos? Bryce se encogió de hombros y corrió hacia otro lado. Yo mordí una fresa. Estaba ácida y dulce. Bajé la cabeza y dije, «Gracias». Iago guardó silencio un rato. Por la tarde fue el tiempo libre para hacer fotos. Seguí un sendero pequeño entre los árboles. Al principio solo quería fotografiar algunos rayos de sol atravesando las hojas, pero todos los árboles de allí parecían iguales. Di vueltas un rato, y cuando levanté la cabeza, me di cuenta de que ya no había nadie alrededor. Me había perdido. Pero frente a mí estaba el lago de Santa Teresa. El agua del lago era muy azul y reflejaba el cielo y las nubes blancas. El viento soplaba sobre la superficie, creando pequeños destellos de luz. Me quedé junto al lago y levanté lentamente la cámara. Justo cuando estaba ajustando los parámetros, detrás de mí sonaron pasos apresurados. Giré la cabeza. Iago venía corriendo. Tenía el pelo un poco desordenado, la respiración agitada y su rostro, siempre frío, estaba visiblemente pálido. Al verme, su mirada recuperó por fin el enfoque. «Ainara». Abracé la cámara. «¿Sí? ¿Por qué andas corriendo por ahí sin avisar?» Estaba haciendo fotos. ¿No sabes avisar cuando vas a hacer fotos? Lo olvidé. Iago respiró hondo. Parecía querer enfadarse, pero su voz tembló antes. ¿Sabes cuánto tiempo te estuve buscando? Me quedé aturdida. Él me miró, con los ojos ligeramente enrojecidos. Pensé que te había pasado algo. Solo entonces entendí lentamente. Iago no solo estaba enfadado, tenía miedo. Apreté la correa de la cámara y de pronto sentí un pequeño dolor en el corazón. «Lo siento», dije. «La próxima vez te avisaré». Iago me miró durante mucho tiempo. «La próxima vez, no importa a dónde vayas, tienes que decírmelo».
Está bien. Él soltó el aire y se acercó a mi lado. ¿Qué estabas fotografiando? El lago. Enséñame. Le entregué la cámara. Iago bajó la cabeza para mirar la pantalla y frunció el ceño. Está sobreexpuesta. La apertura es demasiado grande. Oh, yo te enseño. Se colocó detrás de mí, tomó mi mano y giró lentamente el dial para ajustar los parámetros. Su aliento cayó justo detrás de mi oreja. Cálido, bajo, muy cercano. Mi corazón empezó a latir más rápido. En la quietud junto al lago, aquel sonido era tan claro que casi sospeché que Iago también podía oírlo. ¿Así? Dijo con la voz un poco ronca. ¿Lo entendiste? Asentí. Lo entendí. Pero él no soltó mi mano. Yo tampoco me moví. El viento sopló sobre el lago, movió ligeramente mi cabello y también hizo que el borde de la ropa de Iago rozara mi brazo. Dije lentamente: Iago, sí, tu corazón late muy rápido. Todo su cuerpo se quedó rígido. Luego retrocedió de inmediato un paso y se dio la vuelta hacia la orilla del lago. Estoy intentando calmarme. Bajé la cabeza para mirar la cámara en mis manos. Mucho después, por fin me di cuenta. Quien necesitaba calmarse no era solo Iago. También era yo. Aquella noche, el club de fotografía acampó en un terreno cerca del lago de Santa Teresa. El viento nocturno soplaba sobre el lago, trayendo frío y olor a hierba húmeda. Todos se sentaron en círculo alrededor de la hoguera, comiendo barbacoa y jugando a verdad o reto. Yo nunca había sido buena en juegos así. Cuando otros reían y se bromeaban, yo solía tardar unos segundos más en entender por qué reían. Pero el ambiente de aquella noche era muy alegre. La luz del fuego bailaba sobre los rostros de todos. Iago estaba sentado frente a mí, mirándome de vez en cuando, como si en cuanto yo sintiera un poco de frío, fuera a lanzarme su chaqueta de inmediato. Cuando me tocó a mí, la botella giró una vuelta y se detuvo frente a mí. Bryce Urrutia aplaudió enseguida. Ainara, ¿verdad o reto? Pensé un poco. De reto. Todos hicieron ruido de emoción. Un miembro del club dijo riendo: Llama a la primera persona de tu agenda y dile: me gustas. Saqué lentamente el teléfono. Abrí la agenda. La primera persona era Iago Valcárcel. Me quedé aturdida. No recordaba cuándo había guardado su número. Quizá fue el día que me acompañó de vuelta a la residencia bajo la lluvia. O tal vez cuando me enseñó a ajustar la cámara y lo guardó de paso para que lo llamara si pasaba algo. Levanté la cabeza para mirarlo. Iago estaba sentado enfrente, con expresión tranquila, pero sus orejas ya se habían puesto rojas bajo la luz del fuego. Bryce vio el nombre en la pantalla y se rió aún más fuerte. Llámalo, llámalo. A ver quién es el afortunado. Pulsé el botón de llamada. Sonó 2 veces. El teléfono de Iago empezó a sonar. Todo el círculo quedó en silencio durante un instante muy extraño. Iago sacó el teléfono, me miró y respondió. Su voz llegó por el altavoz, un poco ronca. Hola. Lo miré a través de las llamas y dije exactamente lo que pedía el juego. Me gustas. El aire quedó completamente en silencio. El teléfono en la mano de Iago cayó al suelo. Se agachó para recogerlo, pero por ir demasiado deprisa, se golpeó la cabeza contra el borde de una silla plegable con un sonido muy claro. Me asusté. Iago, su voz sonó desde abajo, tan torpe que no parecía él. No pasa nada. Estoy recogiendo el teléfono. Cuando levantó la cabeza, tenía toda la cara roja, no solo las orejas, también el cuello.
Me miró con unos ojos tan brillantes que hicieron que mi corazón perdiera un latido. Ainara, tú. Temí que malinterpretara que yo podía decirle a cualquiera que me gustaba, así que expliqué de inmediato. Solo era el reto. La primera persona de mi agenda eras tú. La luz en los ojos de Iago se detuvo. Luego se apagó lentamente. Su expresión cambió muy rápido, de sorpresa a alegría, de alegría a decepción, y al final a un esfuerzo por parecer calmado. Oh, bajó la cabeza para recoger el teléfono. Era un juego. Lo miré y de pronto sentí un vacío en el pecho, pero no sabía en qué me había equivocado. Después de eso, Iago no dijo nada más. Aquella noche, el juego continuó. Todos siguieron riendo, bromeando y pasándose comida, pero entre Iago y yo parecía haber una capa de niebla muy fina. Lo miré varias veces. Él evitó mi mirada todas ellas. Al tercer día de volver del campamento, por fin confirmé algo. Iago me estaba evitando. No de una forma evidente. Seguía en el club de fotografía. Seguía siendo el presidente. Seguía dando clases, editando fotos y repartiendo tareas a los miembros. Cuando lo saludaba, él todavía asentía, pero ya no era el Iago de antes. Antes, en cuanto yo entraba en la sala del club de fotografía, él era el primero en levantar la cabeza. Aquellos ojos, normalmente fríos, se iluminaban muy rápido, como un perro grande al ver a la persona que le gusta. Me preguntaba si tenía hambre, si estaba cansada, si ese día me había perdido. Ahora solo me miraba una vez y luego seguía trabajando. Antes, si yo no sabía ajustar los parámetros, se colocaba detrás de mí y me sujetaba la mano para corregirlos poco a poco. Su aliento caía junto a mi oreja, poniéndome tan nerviosa que no sabía si debía mirar la cámara o su mano. Ahora, cuando llevaba la cámara para preguntarle, él solo la tomaba. Miraba la pantalla y decía: la apertura es demasiado grande. La velocidad de obturación es demasiado lenta. Ajústala tú. Luego me devolvía la cámara. Su voz era muy indiferente, tan indiferente que parecía que yo solo era una miembro normal, y me quedé de pie abrazando la cámara durante mucho rato. Al final regresé lentamente a mi asiento. En el corazón sentía un poco de dolor, pero no sabía cómo llamar a esa sensación. Solo sabía que, desde aquel día, mi teléfono también se volvió más silencioso. Antes Iago me escribía a menudo. Decía que ese día había visto un gato callejero muy parecido a mí. Decía que había una nueva pastelería y que la próxima vez me llevaría. Decía que hacía frío y que recordara ponerme chaqueta. Decía que si me perdía, lo llamara. Ahora ya no había nada. La pantalla del teléfono estaba tan silenciosa como si se hubiera roto. Empecé a ir todos los días al club. Me sentaba en mi rincón habitual, fingiendo revisar fotos, pero en realidad solo lo miraba a escondidas. Iago había adelgazado. Bajo sus ojos había unas ojeras leves. Ya no se le enrojecían las orejas con facilidad. Ya no se ponía torpe, ni tampoco sonreía en silencio cuando yo hacía preguntas extrañas con lentitud. Había vuelto a ser como la primera vez que lo vi en la biblioteca. Rasgos afilados, mirada feroz, todo su cuerpo levantando defensas. Pero yo recordaba con claridad que antes no era así conmigo. Antes, conmigo, era claramente como un perro grande que intentaba ocultar la cola que no dejaba de moverse. Me sentía muy triste, pero no sabía qué hacer. Yo reaccionaba despacio, y también era torpe al hablar. No sabía cómo explicarme, y mucho menos cómo preguntarle. Solo podía quedarme allí sentada, viendo cómo la distancia entre nosotros
se hacía cada vez mayor. Hasta que una tarde, Bryce Urrutia me encontró en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Frente a mí había un libro abierto, pero habían pasado 10 minutos y todavía no había pasado de página. Bryce arrastró una silla y se sentó frente a mí. Ainara, levanté la cabeza. Él me miró con una expresión muy seria. He venido a denunciar a Yago en su nombre. Me quedé confundida. ¿Denunciar? Ese tipo está a punto de matarse a sí mismo de tanto torturarse. Bryce suspiró. No come, no duerme. Se pasa el día mirando tus fotos aturdido. Me quedé inmóvil. Bryce continuó. El día del reto, cuando dijiste solo era un juego, él pensó que estabas marcando distancia. Pensó que tenías miedo de que lo malinterpretara, porque no te gustaba en absoluto. El corazón se me apretó de golpe. Yo no, ya sé que no. Bryce apoyó las manos sobre la mesa. Pero Yago no lo sabe. Le gustas tanto que ya tiene la cabeza estropeada, pero no se atreve a preguntar. Solo sabe imaginar cosas por su cuenta y hacerse daño él mismo. Bajé la cabeza. Mi voz se hizo más baja. No sé qué hacer. Él de pronto dejó de hacerme caso. Yo incluso pensé que había hecho algo mal. No hiciste nada mal. Bryce me miró, con la voz un poco más suave. Es solo que ustedes dos, uno lento para entender y el otro cobarde. Claramente se gustan, pero se empeñan en sufrir. Apreté el borde del libro. Después de mucho rato, pregunté, entonces, ¿qué debo hacer? Bryce me miró. Luego sonrió. Ve a decírselo. Decirle que te gusta. Pronunció cada palabra con claridad, no como juego. De verdad, sentí la cara arder. Bajé la cabeza muy bajo. Bryce se levantó y antes de irse, se volvió para decir, ahora Yago está en la sala del club de fotografía. Se detuvo un instante, con una mirada llena de intención. Está solo. Me quedé unos minutos más, sentada en la biblioteca. Luego, me levanté lentamente. Esta vez, no quería seguir siendo lenta. Me quedé 10 minutos frente a la puerta de la sala del club de fotografía. La puerta no estaba completamente cerrada. Por la rendija vi a Yago sentado junto a la ventana, de espaldas a mí. La luz de la tarde cubría sus hombros. Pero aquella espalda ya no era arrogante como antes. Estaba hundida, solitaria, como un perro grande abandonado bajo la lluvia. Respiré hondo. Luego empujé la puerta y entré. Yago giró la cabeza. Al ver que era yo, su mirada tembló ligeramente, pero muy pronto apartó la vista. Su voz era tan apagada como si no pasara nada. ¿Necesitas algo? Caminé hasta quedar frente a él. Yago, émeme. Yo ordené lentamente mis palabras. No sé cómo decirlo. Él no me miró, pero sus dedos apretaron el reposabrazos de la silla. Al mirar esa mano, de pronto sentí la garganta un poco cerrada. Aquel día del reto, dije, expliqué que era un juego no porque quisiera marcar distancia contigo. Yago se quedó inmóvil. Entonces, ¿por qué? Tenía miedo de que pensaras que soy frívola. Bajé la cabeza, con las orejas calientes. Miedo de que pensaras que digo fácilmente que me gusta a alguien. El aire quedó en silencio durante unos segundos. Luego él se levantó. Ainara. Su voz estaba más ronca de lo habitual. ¿Qué quieres decir? Apreté el borde de mi ropa. En ese momento, mi reacción seguía siendo lenta. Mi corazón también latía muy rápido. Pero sabía que, si esta vez volvía a ser lenta, quizá lo perdería. Así que levanté la cabeza. Yago Valcárcel. Él me miró. Yo dije muy bajo, pero cada palabra fue clara.
Me gustas. Sus ojos se abrieron mucho. Continué. No es un juego. Es verdad. Mucho tiempo después, Iago por fin caminó hasta quedar delante de mí. Se acuclilló y alzó la cabeza para mirarme, como si temiera haber oído mal. Sus ojos marrón ámbar estaban enrojecidos, pero brillaban tanto que mi corazón se ablandó. Dilo otra vez. Me gustas. ¿No es un reto? No. ¿No es por lástima? No. ¿No es porque Bryce te obligó a venir? Negué con la cabeza. Es porque de verdad me gustas. De repente, las lágrimas cayeron de sus ojos. Me asusté. Iago, no llores. No estoy llorando. Su voz se volvió claramente ronca. Solo me entró polvo en los ojos. Miré la sala limpia frente a mí. Oh, él de pronto extendió los brazos y me atrajo hacia su pecho. El abrazo de Iago fue muy fuerte, tan fuerte que casi no podía respirar. Pero no lo aparté. Solo levanté lentamente la mano y la puse sobre su espalda. Iago, me asustaste muchísimo. Su voz quedó enterrada en mi hombro, baja y temblorosa. Pensé que no te gustaba. Pensé que todo era solo una ilusión mía. No lo era. Lo dije muy bajo. Solo reacciono despacio. Él me abrazó con más fuerza. No vuelvas a hacer eso. Está bien. Vayas donde vayas, tienes que decírmelo. Sus ojos seguían rojos, pero la comisura de sus labios ya se curvaba muy levemente. Ainara. ¿Sí? Quiero besarte. Parpadeé. Antes de que pudiera reaccionar, él ya se había inclinado. El primer beso de Iago fue muy suave. Apenas cayó en la comisura de mis labios y luego se apartó de inmediato. Sus orejas estaban tan rojas que parecían a punto de gotear sangre. Necesito calmarme un poco. Lo miré. Esta vez no quise dejar que retrocediera. Le tomé la muñeca, me puse de puntillas y rocé suavemente sus labios. No necesitas calmarte. Los ojos de Iago se iluminaron de inmediato, como un perro grande que por fin recibía una caricia de su dueña. Desde aquel día, Iago y yo estuvimos oficialmente juntos. Él se recuperó muy rápido. No, debería decir que se volvió aún más grave que antes. Cuando yo hablaba con otras personas, él se quedaba no muy lejos, mirándome en silencio. Cuando recibía mensajes de algún chico, fingía preguntar por casualidad quién era. Cuando yo sonreía con Bryce, su rostro se oscurecía al instante. Iago, dije con impotencia, prometiste no ser demasiado posesivo. No soy posesivo, respondió muy serio. Solo estoy ejerciendo mis derechos de novio. ¿Qué derechos? El derecho a tener celos. Me quedé en silencio. Cuando Irati Montalvo se enteró de que éramos pareja, suspiró durante mucho tiempo. Ainara ya lo sabía. De ahora en adelante vas a sufrir mucho. Pensé un poco. A mí me parece que está bien. ¿Está bien? Irati abrió mucho los ojos. Ese chico mira, incluso cuando hablas con chicas, dije lentamente. Solo me está protegiendo. Irati me miró como si yo ya no tuviera remedio, pero en realidad Iago sí me estaba protegiendo. Yo reaccionaba despacio, y a menudo no notaba que estaba a punto de salir perdiendo. Cuando caminábamos por el campus, él me tiraba para evitar un escalón. Cuando me quedaba aturdida frente al mostrador de la cafetería, me ayudaba a revisar el dinero. Cuando algún vendedor insistente me seguía, él se ponía delante de mí y decía fríamente, «Ella no lo necesita». Empecé a acostumbrarme a tenerlo a mi lado, a acostumbrarme al olor a menta en su ropa.
a acostumbrarme a que su mano me tirara de vuelta cada vez que estaba a punto de tomar el camino equivocado, a acostumbrarme a que, con solo levantar la cabeza, él siempre estaba allí. Después de 2 años de relación, Iago me llevó a conocer a Elian San Pedro, su mejor amigo de la infancia, que acababa de regresar de Edimburgo. Elian me miró durante mucho tiempo, con una expresión seria, como si se preparara para rescatar a un rehén. Ainara, preguntó, ¿sientes que Iago manipula tu vida? Iago respondió de inmediato, no lo siente. Elian lo miró. Estoy preguntándole a Ainara. Iago frunció el ceño. ¿Para qué le preguntas? ¿No lo siente? Elian respiró hondo. Entonces, ¿sientes que la posesividad de Iago te asfixia? Iago volvió a decir, no lo siente. Elian se llevó la mano a la frente. Iago, ¿puedes quedarte callado un minuto? Iago puso una cara fría. ¿Tienes algún problema con mi futura esposa? Elian me miró con ojos desesperados. Ainara, dilo tú misma. ¿De verdad soportas algo así? Giré la cabeza para mirar a Iago. Él me estaba mirando con mucha atención. Sus ojos, que siempre parecían feroces, ahora decían claramente, si dices que no, lloraré aquí mismo. Lo pensé con mucha seriedad. Luego dije, creo que Iago es muy bueno conmigo. Elian guardó silencio. Iago, en cambio, abrió los ojos con brillo al instante. ¿De verdad? Asentí. De verdad. Sus orejas se pusieron rojas a una velocidad visible. Me atrajo a sus brazos y bajó la voz. Dilo otra vez. Obediente. Dije. Iago es muy bueno conmigo. Me abrazó con más fuerza. Dilo otra vez. Iago es muy, muy bueno conmigo. Elian se levantó y se marchó, con una expresión de no querer volver a conocernos. Más adelante, Iago y yo nos casamos en el salón de bodas, el Mirador del Tormes. Bryce fue el padrino. En el escenario, habló un rato y luego se le enrojecieron los ojos. Aquel año, este idiota de Iago vivió como muerto en la residencia por una frase de solo era un juego. Ahora por fin tiene resultado. Iago lo fulminó con la mirada. ¿Por qué hablas tanto? Bryce se encogió de hombros. Estoy feliz. Yo estaba de pie junto a Iago, mirando a los amigos que habían sido testigos de todo nuestro camino. Miré las luces del salón de bodas, el ramo en mis manos y el anillo en mi dedo. Yo seguía siendo una persona de reacción lenta. Muchas cosas siempre las entendía más tarde que los demás. Pero por suerte, Iago me había esperado. Esperó a que yo entendiera sus sentimientos. Esperó a que yo entendiera los míos. Esperó a que yo caminara lentamente hasta su lado. Aquella noche, cuando terminó la boda, volvimos al piso de Ainara e Iago en Salamanca.